verdad que contentos esta mañana de estar en la casa del Señor, celebrando este día tan especial como el Día de las Madres. Y entonces abran conmigo la palabra del Señor y vamos a estar hablando de estas mujeres que cambian la historia de sus familias. Así como hay muchas en esta sede, hay muchas en otras sedes, en otras iglesias, en esta nación, en las naciones de la tierra, en el mundo. Y en la palabra de Dios hemos visto tantas mujeres que cambiaron la historia de sus familias. El verso de Salmo 127:3 dice: los hijos son el regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Ustedes, mujeres, han sido favorecidas por Dios porque el Señor les ha dado fruto. Porque ser madre es una gran bendición. Les cuento que a los que no me conocen mucho, yo tengo 5 hijos hermosos. Y en una ocasión una señora me dijo: ay, qué linda se ve cuidándole los hijos al pastor. Y yo dije: ¿los hijos del pastor? Entonces me quedé pensando, ¿verdad? Y me vine con aquello y después le pregunté: ¿por qué me dijo los hijos del pastor? Porque vio tan grandes a los muchachos y me miraba como hermana de ellos. Pero realmente, gracias a Dios, Dios nos ha dado el privilegio de tener una familia, de crear esta familia juntos, verlos crecer. Sí, tengo 2 grupos, ¿verdad? Porque están los mayores y por un tiempo nos habíamos quedado con 3 hijitos. Pero llegó el momento donde el Señor puso ese deseo en nuestro corazón de tener otros hijos. Bueno, otra hija era al principio. Y oramos al Señor y el Señor nos dio a Kaylen, la que acaba de hablar con ustedes, ¿verdad? Ella es menor que Elvin por 10 años. Y después de Kaylen, el Señor nos regaló a Mackenzie, que ya ahora, gracias a Dios, somos esta hermosa familia de 5. Ahí los ven en la boda de Elvin, estamos todos. Si no los conocían, ahí están. Y bueno, y no solo tengo esos 5 hijos naturales, sino que el Señor me ha regalado también 2 hijas más, que vienen siendo Natalia y Daniela, que son las esposas de nuestros hijos. Y también Adrián, que es nuestro yerno, el esposo de Jesselyn, que también es una bendición. Ahí está esa pareja linda, ellos viven en Florida, en Fort Lauderdale. Y el Señor no solo me ha bendecido con estos hijos y hijas, que ya ahora son 8, pero también tengo 4 nietos. Y yo dije: Señor, ¿por qué solo niños? Y es para que me tengan como una princesa, porque los hijos, ¿verdad? Los hombres son así tan atentos, tan lindos. Y hoy pues me veo rodeada de 4 nietos, 2 acá y 2 en Florida. Pero la verdad que ha sido una bendición hermosa tener a mis nietos, amarlos, cuidarlos, consentirlos. Dios me ha bendecido con una familia. Yo sé que cada una de las que estamos acá hemos sido bendecidas con esa familia hermosa. Y bueno, la responsabilidad de mamá, de ser mamá también, es muy grande. Y no hablo de mamá solo a las madres que han dado a luz hijos, también a las madres solteras que de pronto no tienen un esposo, pero que están criando solas a sus niños. Hay muchas madres también que son madres que han tenido hijos a través de una adopción. Y qué bendición por ellas, que aunque de pronto no han recibido el fruto natural, pero tienen ese amor de madres que por diferentes circunstancias no han podido vivir esa experiencia de dar a luz, pero están creciendo, criando hijos y dando ese amor de madre a cada una de ellas. Las madres no solo dan a luz con dolor, sino que también son las que crían, las que desarrollan carácter en los niños, las que trabajan duro, se desvelan en las noches cuidando a esas hermosas criaturas. Porque le digo, verlos así como están los míos, grandes, se ven bonitos, pero cuestan muchas veces dolores de cabeza, desvelos, aguantadas hasta de hambre. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde están las mamás? Todas hemos pasado, ¿verdad?, nuestras propias experiencias y tuvimos que ir muchas veces más allá de nuestra imagen personal, muchas veces más allá de nuestra reputación, más allá de lo que digan o de las opiniones de terceras personas que muchas veces tienen hacia nosotros. Hemos tenido que morir muchas veces a nosotras mismas por entregarnos a ese hogar, a ese matrimonio, a esa familia. Pero lo hacemos porque los amamos y porque Dios ha puesto una unción hermosa sobre cada una de nosotras. Dicen amén.
Entonces, en la Biblia hay muchas mujeres que podemos esta mañana tomar en cuenta. Tantas mujeres. Yo tomé 3 ejemplos que quiero compartir con ustedes, ejemplos hermosos, y quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios, Números capítulo 26, verso 59. Y en este verso y en los próximos que vamos a estar leyendo, vamos a encontrar estas mujeres que fueron claves en la vida de hombres, que fueron grandes hombres de Dios en la historia bíblica y que fueron de grande bendición. Y yo creo que nosotras las mujeres, si queremos servir a Dios, tenemos que comenzar sirviendo en nuestra casa, nuestra familia. Y allí es donde vamos a aprender a honrar a Dios y a llevar esta obra hacia adelante. ¿Qué dice la palabra? Números 26:59. Dice que la esposa de Amram se llamaba Jocabed. Ella también era descendiente de Leví, nacida entre las levitas en la tierra de Egipto. Amram y Jocabed eran padres de Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Entonces, este ejemplo de Jocabed es un ejemplo de una madre que tenía su confianza en Dios. Es un ejemplo de una madre de confianza en su Dios. Y en el tiempo que esta mujer, Jocabed, estuvo embarazada, fue un tiempo muy difícil. Esta mujer, vemos que en la historia de Israel hubo este tiempo cuando el enemigo había levantado un decreto contra los hijos, contra los niños menores de 2 años. Y Jocabed no miró el decreto de Faraón, sino que ella se determinó guardar ese fruto del vientre que el Señor le había dado. Y ella no se enfocó en aquello que se oponía a que su descendencia se levantara. No se enfocó ante ese enemigo que se oponía a levantar esa herencia para Dios, sino que ella se enfocó en cómo preservar esa generación que le pertenecía al Señor y que era parte de su herencia. Ella se aferró a la fe, ella creyó en Dios y trabajó arduamente para preservar la herencia. Entonces, en el tiempo de esta mujer vemos que ella tuvo este bebé, pero ¿qué dice la palabra? Que lo tuvo oculto por 3 meses. Cuando todos los bebés menores de 2 años eran buscados para matarlos por edicto de Faraón, esta mujer guardaba, escondía cuidadosamente a este niño. Me imagino la experiencia que fue para vivir en el tiempo de ella, procurando quizás que el llanto del niño no se escuchara, que no hubiera ninguna amenaza en contra de su niño. Ella lo tenía guardado y protegido en su casa. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 2, verso 2 al 4. Lo vamos a leer. Dice que cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro, dice en esta versión, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y la cubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver lo que le pasaría al niño. Pero al inicio del verso dice que dice: la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo, al ver que era muy excepcional, dice esta versión. En la otra versión dice: al ver que era hermoso. ¿Qué es lo que yo encuentro en esta mujer? Que ella al ver a su hijo, vio el propósito de Dios en ese hijo, vio un propósito en él. No lo vio como un fastidio para su vida, como una carga, como ¿y ahora qué hago? Y de pronto dejar que este niño muriera como estaban muriendo todos los niños de su época. No, ella dice la palabra que al ver que era hermoso, que al ver que este niño tenía propósito, se las ingenió como pudo y se lanzó en defensa de su hijo para guardar y proteger a esta criatura. Y todas nosotras hemos tenido el privilegio de ser madres. Cuando vemos a nuestros hijos naturales, cada una debemos de ver el propósito de Dios en ese niño. Yo sé que los niños son diferentes,
que cada una vive una experiencia diferente, algunas más difíciles que otras. Y muchas veces quizás tenemos dificultades aún en el matrimonio. Muchas mujeres quedaron embarazadas por diferentes motivos y han pasado diferentes situaciones. Pero yo te digo, querida mujer, que has tenido a tus propios hijos o estás criando hijos en tu casa, cada una de esas criaturas tiene un propósito. Tienes que ver el propósito de ese niño y ver esa hermosura, ver esa belleza que hay en cada una de esas criaturas que Dios te ha dado. Porque ¿qué dice la palabra? Que herencia de Jehová son los hijos y es cosa de estima el fruto de nuestro vientre. Entonces no solamente es parir un hijo, sino que ahí apenas comienza nuestra jornada, ¿sí o no? En una de las prédicas que daba hace años atrás, había sacado la cantidad de Pampers que había cambiado en mi vida. ¿Cuántos recuerdan? No nos podemos ni siquiera recordar, ¿verdad? Tenemos que ir, y ni siquiera un dato justo, pero son cientos de diapers cambiados en una criatura, y uno que tuvo 5, otras que tuvieron 6, 8, 10. Mi mamá, que tuvo 10 hijos, la mamá de mi esposo tuvo 12. Imagínese usted el trabajo que habrá sido para esas mujeres que ya nos dieron un gran ejemplo, que pudieron con ese trabajo. Entonces debemos de atrevernos a creer a Dios, que Él nos va a dar la gracia, que Él nos va a dar la fe, la sabiduría para poder levantar a esas criaturas, levantar a esos hijos. Y debemos de creerle a Dios y confiar en su poder. Él nos va a dar la seguridad para poder depender completamente de Dios, completamente de la fuerza del Espíritu, para poder cuidar y proteger a estos niños. Que nosotras no dependamos del esposo, que no dependamos del sistema, que no dependamos de la cuenta bancaria, que no dependamos de nuestros conocimientos o de nuestras habilidades, sino que aprendamos a depender de Dios. Amén. Que Él es el que nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar la protección y Él nos va a ayudar. No vamos a depender de los medios sociales, no vamos a depender del sistema, no vamos a depender de nadie más, sino que vamos a depender de Dios. Y cuando vemos a Jocabed, esta mujer hizo algo extraordinario y me impacta lo que esta mujer hizo. Lo que ella hizo fue que tomó al niño y lo ofrendó al Señor. Ella confió que la única salida para ella era ponerlo delante del Señor y confiar plenamente en el plan divino para su hijo. Y lo colocó en la canastita de junco y lo dejó ir ¿a dónde? En el río, y se lo entregó al Señor. Ella no consintió que ese niño cayera en las manos del faraón para que lo destruyera. Ella protegió y hizo todo lo posible hasta poner ese regalo en las manos del Señor, en esa canasta, y lo envió en ese río. ¿Y qué fue lo milagroso que sucedió? El niño Moisés no murió, sino que el niño fue rescatado por la hija del faraón. Y la historia nos cuenta que este niño, Dios lo protegió. La hija del faraón lo recibió, lo entregó a la misma hermana de Moisés, que era Miriam. Y dice la palabra que esta niña se ofreció para poder cuidarlo y regresó a las manos de su madre, ¿sí o no? Y esta madre pudo cuidar a este niño, pudo formar los principios de la palabra del Señor, porque Jocabed aprendió a confiar en Dios aún a través de la opresión, a través de la oposición. Y esta confianza, queridas mujeres, querida iglesia, esta confianza viene de depender totalmente del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de cambiar la preocupación y la angustia por una confianza firme en Dios. A veces actuamos como mujeres en desesperación y nos desesperamos y a veces confiamos nuestros niños a otros medios, a veces a las medicinas, y en vez de orar, en vez de enseñarles los principios, en vez de sentarnos con ellos cuando tenemos tiempo en nuestras casas, porque la palabra dice que debemos de enseñar a nuestros niños en las mañanas, al levantarnos, al acostarnos, al andar con ellos en el camino. ¿Sí se acuerdan?
que la palabra del Señor nos enseña cómo debemos de criar a nuestros hijos. Tanto que dice el Señor: instruye al niño en su camino, para que aun cuando fuese viejo no se aparte. Entonces debemos de determinar en nuestro corazón el tomar el tiempo para educar nosotras a nuestros hijos y no dejárselos a la televisión, no dejarlos ahí en el internet con toda la libertad que el enemigo dañe y perturbe su mente, sino tener la valentía que tuvo Jocabed, porque ella guardó a uno de los líderes más importantes en la historia de la nación de Israel. La ofrenda de Jocabed trajo liberación a una nación, porque ella se esmeró, porque ella determinó, porque ella sacrificó todo lo que pudo para sembrar esa ofrenda y ponerla en las manos del Señor. Por eso ella pudo preservar a este hombre y levantar a un hombre escogido por Dios. 3 meses dice la palabra que lo tuvo escondido, y después se lanzó al desafío. Y entonces dice la palabra, el verso, Éxodo capítulo 2, versos 6 al 7. Y cuando la canastita la abrió la hija del faraón y vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve entonces. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de faraón le dijo: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Ven la misericordia de Dios? Dios respondió el clamor que había en el corazón de esta mujer. El niño fue, pero el niño regresó a ella, sano y salvo. Y no solo eso, ahora ella va a estar recibiendo pago del trabajo de madre, de instruir y enseñar a este niño con los principios de la palabra del Señor. Pero ¿qué más me llama la atención en esto? Que la familia se levanta en familia. ¿Dice amén? Aquí yo veo a una jovencita también que era mucho más mayor. Moisés era el hermano menor de María y de Aarón. Y esta hermanita mayor fue esa jovencita que aprendió también a caminar en fe juntamente con su madre. Hay niños que son hermanitos mayores que también pueden colaborar en la casa, ¿sí o no? Y juntos trabajamos. Y en este día de verdad estoy tan agradecida con el Señor, porque ustedes me ven así, una mujer con 5 hijos. Pero les digo, el trabajo de criar a esos niños no ha sido sola. No me puedo llevar yo sola ese crédito. Ese crédito lo lleva mi esposo, que por muchos años trabajó y me apoyó siempre al lado mío cuidando los niños. Pero también a Viud, a Jesselyn, a Elvin, que me apoyaron tanto con las niñas pequeñas. El otro día comentaba con alguien que yo nunca he castigado a Kaylen. Pero ¿qué ha sucedido? El cambio en Kaylen ha sido porque los hermanos mayores han estado encima, aconsejándola, enseñándola, guiándola. Porque cuando uno crece bien al mayor, esa bendición del mayor se desata en el menor. Y yo puedo ver a Mackenzie, no ando detrás de ella molestándola, regañándola con desconfianza o fastidiándole su vida. No, simplemente el Señor nos guió de no sé de qué manera. Bueno, claro, con los principios de la palabra, con la oración, con la obediencia a la palabra, quizás con el ejemplo del bíblico. El Señor nos dio la gracia para poder crecer a nuestros hijos mayores. Y esa bendición nos ha llevado a recibir la recompensa de que nuestros hijos menores están también alineados a los principios de la palabra. Y eso ha sido una gran bendición. Y lo mismo es en lo espiritual. Qué lindo, ¿verdad? Dios nos da hijos espirituales, los coloca en nuestras manos para que los cuidemos. Pero los hermanos mayores también colaboran para cuidar ese fruto abundante que el Señor nos da. Dice amén. Dele el aplauso al Señor en alabanza, aleluya. Entonces, aquí vemos que Jocabed puso su hijo en las manos del Señor. Si tú estás luchando con tus hijos, con tus hijas, quizás son pequeñitos,
apaga la televisión en tu casa y siéntate con ellos. Instrúyelos con la palabra. Saben que en mi casa no hay televisión en mis cuartos. En ninguna de las habitaciones usted va a encontrar televisión. Lo aprendí hace mucho tiempo, desde que los niños estaban pequeños. Hay una sola y está en la sala. Y cuando alguien está viendo televisión, cualquiera que pasa ve que está viendo. Porque en nuestra casa no hay cuartos oscuros o cuartos encerrados. Y siempre oramos que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé entendimiento y gracia para poder guiar a nuestros hijos. Es una buena clave. A veces los padres lo que hacen es estar platicando, haciendo mil cosas, y los niños en el iPad, y le compran los mejores, porque yo veo algunos niños que andan mejores que el mío, porque ese es como el babysitter, porque los niños están quietos viendo cosas, pero muchas veces los papás no saben que esos niños están viendo en esos programas. Tenemos que ser muy cuidadosos. El Señor nos ha entregado una herencia. Dígale a su vecino: tus hijos son una herencia. Y si eres hermanito, pues también tienes responsabilidad en esto. Colabora con tu hermana. Si ves algo, di algo. Así es la clave de nosotros, ¿verdad? Cuidémonos, protejámonos unos con otros, ¿sí? Protejamos a nuestros hermanitos, a nuestras hermanitas. Ayudemos, levantemos una generación para Dios. No dejemos que Disney forme a nuestros hijos, o Netflix, ¿verdad? Series y películas. Y no, tenemos principios en la palabra. Dediquemos tiempo para hablar, para conversar. Ganémonos el corazón de esta generación. Levantemos esa generación de fe. Guardemos el corazón de nuestras generaciones y confiemos completamente en Dios, que Él nos va a dar sabiduría, gracia y favor. Amén. Lo segundo, la segunda llave que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es la llave de la profecía. El Señor nos ha dado poder en nuestra boca. En nuestra boca está el milagro de desatar vida o muerte, bendición o maldición. Y me impacta tanto la palabra, porque en la Biblia hallamos de todo, ¿sí o no? Proverbios 31, 1 al 6. Me encanta esta otra madre, que es la madre de Salomón. La profecía, dice el verso 1 en adelante, lo vamos a leer juntos. Proverbios capítulo 31, 1 al 6, dice la palabra: con estas palabras el rey de Lemuel fue educado por su madre. Vean las palabras de esta mujer sabia. Dice: querido hijo, lo estoy leyendo en la Biblia del lenguaje actual, por eso de pronto es un poquito diferente al suyo, pero dice: querido hijo mío, que naciste como una respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejo podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina muchos reyes. Querido hijo Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. El alcohol es para los que viven amargados y no para los que tienen esperanza. ¿Cómo le parece ese consejo de una mamá sabia? Qué poderoso, ¿verdad? Me encanta la versión del lenguaje actual, la entiendo y me gusta cómo lo traduce, ¿verdad? Entonces, este ya no es un niñito, este ya no es un chiquitito, ¿verdad? Ya este es un niño más grande, más mayorcito, porque saben, las mamás no solo somos mamás de los niños cuando nacen o cuando están bajo nuestro techo. Los niños crecen, pero no dejan de ser nuestros hijos, ¿sí o no? Claro que como mamás o como suegras entendemos, ¿verdad?, que también no vamos a estar de metiches en la casa, corrigiéndolos, regañándolos, fastidiando a la nuerita, ¿verdad? Tampoco. A las nueras las amamos, ¿sí o no? ¿Dónde están las suegras acá? Amén. Pero porque amamos a nuestros hijos, amamos a nuestras nueras, amamos a nuestra familia. Si vemos algo en desorden, lo vamos a corregir. Dice, amén. Entonces esta mujer, ¿qué es lo que le está diciendo a su hijo? Le está dando consejos de que no ande de mujeriego, diríamos, ¿verdad? En un buen salvadoreño o en un buen latín, quizás, ¿verdad? No ande de mujeriego, mi hijo, ¿sí? Tenga cuidado, guarde su corazón, ¿sí? Ordenó los sentimientos de este joven.
En su área sentimental debía de estar en orden, ¿sí? Todo tiene su tiempo. Yo recuerdo cuando mis hijos eran jovencitos, porque como les digo, tengo de todas las edades, ¿verdad? En este momento. Pero ya algunos pasaron la prueba. Y me acuerdo cuando algunos, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Porque no se sientan incómodos los muchachos, pero a veces venían y yo los miraba que los andaban persiguiendo mucho. Porque a veces no es los muchachos que andan detrás de las muchachas, sino a veces que como que los andan persiguiendo. ¿No les ha pasado eso a ustedes alguna vez? Y yo le decía, oiga hijo, esa muchacha no me gusta. ¿Qué tal si usted habla con ella y la despacha, ¿verdad? La despide. Entonces yo le decía, sí, esa no es una buena compañía, no está, porque ellos sabían que no podían andar con una y otra, sino que iban a esperar el tiempo de Dios, y cuando el Señor nos mostrara, esa la íbamos a apoyar y lo íbamos a honrar. No era que iba a fastidiarlos tampoco, ¿verdad? Pero a veces yo miraba que ya andaban mucho detrás, ¿verdad? Entonces le decía, oiga, ¿cómo le decía? ¿Se acuerda? ¿Te la mandas o te la mando? ¿La despides o te la despido? Y bromeábamos y molestábamos, ¿verdad? Pero era una señal de que o sea, yo estaba hablando en serio. No era en serio. Pero era diciéndole, tienes que cuidar tu corazón. A veces porque no era la edad. Nosotros en nuestra casa teníamos como un orden, que antes de los 18 años nuestros hijos no podían comprometerse sentimentalmente. Y no porque, ¿verdad?, los íbamos a tener de solterones toda la vida. No, todo tiene su tiempo. Pero queríamos que terminaran la high school, que maduraran un poco en su mente, para que cuando ellos dijeran a tomar esas decisiones fueran firmes y no anduvieran con un récord de una y otra por allí, ¿verdad? Entonces embarrando nuestro testimonio y el testimonio de Dios. Entonces que cuando ya estuvieran seguros de lo que querían, amén, los vamos a apoyar, y lo hicimos. Dice amén, hermano. Entonces llegaban esos tiempos de conversaciones donde él una vez nos dijo, papi, mami, ¿qué le parece esta muchacha? Pero no estaba enamorado ni andaba con ella todavía. Eran conversaciones de padres e hijos. ¿Y qué hacíamos nosotros? Ok, hijo, mire esto y esto. Y ahí conversábamos y el Señor nos dio gracia y nos dio favor. Pero hubieron ocasiones en esas que tuve que decirle, o la manda o se la mando. Porque también yo no iba a permitir que el enemigo viniera a hacer lo que quería mi casa, ¿sí? Los padres tenemos que poner el orden de nuestra casa. Dice amén. Y cuando ya tomaron su decisión, gloria a Dios, se casaron, los apoyamos y se fueron bien. Pero no puede usted andar, ay, es que la niña está enamorada, ay, con unas risitas, ¿verdad? Tanta malicia, y la niña tiene 12 años, 14 años, 16, y de repente embarazada a los 16. ¿Y quién fue la que la llevó por ese camino? Los papás, la mamá, apoyando cosas que no están correctas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Si la niña ya creció, amén, ¿verdad? Todos nos lo apoyamos, porque yo no se tenía que casar con alguien que a mí me gustara, claro que no. Tenía que hacer para él, porque a él es el que va a vivir con ella. Pero todo en su tiempo. El Señor le da a uno como discernimiento, ¿sí o no? Dependiendo del propósito del hijo. Y defendiendo ese propósito, amén. Porque vimos, la madre de Moisés dice que vio al hijo que era hermoso, ¿verdad? Pero ella no vio solo la hermosura física, sino que vio el propósito de ese hijo en su futuro. Y ese es el lente que tenemos que ver nosotros. ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Quieres que tus hijos estudien? ¿Quieres que se preparen? ¿Quieres que sean esos instrumentos en las manos de Dios? Entonces cuídalos. ¿Qué le dijo esta mujer a sus hijos? A su hijo Salomón. Dice la palabra, la profecía con la que enseñó su madre al rey Lemuel, al rey Salomón. Oiga, lo miraba como un rey cuando él era un jovencito que todavía no había empezado su ministerio, su carrera. Lo vio como un jovencito con un gran potencial. Oiga, le está diciendo, mi rey, los reyes no se portan de esa manera. ¿Cómo le parece eso? Los reyes no se emborrachan. El vino es para los, ¿qué decía? Para los que no tienen esperanza. El vino es para los amargados. Pero usted no es así. Usted es un rey.
Usted es un hombre que tiene un potencial grandísimo y yo lo voy a apoyar. Yo estoy aquí para bendecirlo. Y declaraba lo que ella venía viendo en él. Lo que ella veía que él iba a ser. Ella lo veía como un rey. Salomón era un rey ante los ojos de la mamá antes que él estuviera ejerciendo el reinado. Entonces era una mujer profeta que declaraba la palabra que ella estaba viendo sobre su hijo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hablar con nuestros hijos, declarar, profetizar. Nosotras tenemos la capacidad espiritual de desatar vida a través de nuestras palabras. Darles palabras a ellos de lo que ellos llegarán a ser según el propósito que Dios les ha dado. Decirles: tú eres un hijo amado. Decirles: tú eres el regalo de Dios a mi vida, a la iglesia, a la sociedad. Tú tienes un gran propósito. Tú eres indispensable. Háblale a tu hijo. Si no, porque a veces nos referimos a ellos solo para regañarlos, para reprocharles, para como que pelear. Pero no. Tenemos que hablarles, profetizarles, ministrarles, orarles, desatar vida sobre ellos. Porque hay una diferencia cuando miramos a través de la fe y cuando también hablamos correctamente. Tenemos que hablar acorde a la fe, acorde a los principios de la palabra y acorde al propósito de esa criatura que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces tenemos que profetizar. Dígale a su vecino: hay que aprender a usar nuestra boca para profetizar la palabra del Señor. El que sabe, tenemos que desatar la profecía, porque el que no sabe hablar tampoco sabe visualizar. O digamos, el que no sabe ver o visualizar el futuro tampoco va a saber hablar. Pero si tú tienes el futuro de ese niño ya en tu foto, en tu visión, en tu visualización, tú vas a poder hablar de acuerdo a ese propósito de ese hijo. Amén. Entonces eso es lo segundo, ¿verdad? La profecía. ¿Cuál era lo primero? ¿Se acuerdan? La confianza en Dios, que Él va a proteger nuestra descendencia, porque estamos levantando hombres y mujeres de propósito. Lo segundo es hablarle palabras correctas, usar la profecía, el poder de Dios que hay en la palabra. La palabra de Dios es la mejor profecía. Aprende la palabra y desátala sobre tus hijos y se va a hacer vida en el espíritu para cada uno de ellos. Lo tercero, y con esto quiero cerrar, es la sabiduría. Es otra llave muy importante. La palabra dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche. Si usted le pide a Dios sabiduría de día y de noche, le aseguro que no lo va a regañar. El Señor le va a dar sabiduría. Entonces, en esto de desarrollar familias que honren al Señor, también tenemos que entender que antes de tener esos hijos, pues tuvimos un esposo. ¿Cuántas casadas hay acá? Levanten la mano las casadas, las mujeres casadas. Levanten la mano los hombres, ¿verdad? Porque para levantar familias se necesitan hombres y mujeres. Aquí estamos. Entonces muchas veces cuando las mujeres empiezan a tener hijos y más hijos, claro, hay mucha responsabilidad, mucho trabajo. Nos embolatamos mucho en el trabajo de atender a los hijos y descuidamos el matrimonio, descuidamos el esposo. Y no nos acordamos que un día esos hijos van a crecer, van a volar, se van a ir y vamos a quedar los dos viejitos si nos hemos cuidado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero si no nos hemos cuidado, ¿qué sucede? Muchos matrimonios, y es lamentable, este tiempo de pandemia vino a sacar a luz también mucho desorden en el área matrimonial, y muchos matrimonios se deshicieron, se rompieron, porque esa es la estrategia del diablo. ¿Qué dice la palabra? Que Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir. Entonces tenemos nosotros que entender que en Dios hay vida, que en Dios hay abundante de bendición. El deseo de Dios es que tú seas una familia estable, una familia que honre a Dios, una familia que viva los principios de la palabra, que vive en la libertad de Cristo. Entonces, como esposas, tenemos que continuar siendo fieles, ¿verdad? Que el Señor nos dé la gracia para poder criar a nuestros hijos, pero también
guardar y proteger ese matrimonio que el Señor nos ha dado. Yo sé que ser esposas es la decisión más importante que nosotras hemos tomado. Y quizás una de las decisiones más importantes que tuvimos que tomar en algún momento. Hay algunas chicas que son solteras, que están acá. Este mensaje también es para ustedes. Viene ese tiempo. No coman ansias, esperen el momento de Dios y ustedes van a ver cómo el Señor les va a honrar y les va a dar el privilegio de ser esposas y de ser madres también. Pero el Señor nos va a dar gracia para llevar ese hogar en orden. Yo sé que no es fácil, el matrimonio no es fácil, porque no es verdad que ese esposo es perfecto. Todo lo contrario, son seres imperfectos igual que nosotros. Pero el Señor nos va a ayudar. Con la sabiduría del Señor y con la unción del Espíritu vamos a construir una familia hermosa que honre al Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, yo veo, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos ya 36, creo que son 36 años de casados. Ya creo que perdimos la cuenta porque nos estamos poniendo cada vez más maduros, ¿verdad? Y con tanta cosa a uno se le olvida. Pero nos casamos en el 1984, hace tantos años, éramos los dos solitos. Empezamos como Abraham y Sara, cuando éramos uno. Dios nos dio la visión, Dios nos dio crecimiento y multiplicación, y hemos tomado la visión de Dios. Luego llegaron los hijos, las hijas, y hemos tenido una familia, gracias a Dios, hermosa. Y como dice acá, yo soy una mamá bendecida. Amén. ¿Cuántas mamás bendecidas hay acá? Pero no es justo que el trajín de la vida, que las ocupaciones y los quehaceres y todo el afán de crecer una familia lleve la destrucción de un matrimonio. De ninguna manera. Tenemos que ser mujeres muy sabias. Yo sé que todas pasamos por diferentes momentos, diferentes estaciones del matrimonio. Se pasan esos inviernos donde hay escasez muchas veces, ¿verdad? Los inviernos acá son de mucho frío, ¿sí? Los inviernos en Massachusetts son de frío, de hielo, de nieve. Y quizás esos tiempos, si uno no ha ahorrado para esos tiempos, se sufre. Pero vamos a salir adelante, pero vamos a salir juntos, amén, en unidad. Existen las primaveras, existen los veranos, los otoños, los tiempos cuando ya viene la cosecha, el resultado de esa siembra que hemos hecho. Pero en estos tiempos que vivimos tenemos que guardar nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para cuidar esta familia, porque este tiempo en que vivimos es un tiempo muy crítico. La familia es el blanco de ataque del enemigo. El enemigo quiere destruir la familia. Y viene el ataque del enemigo con la división, con los pleitos, con las contiendas, el divorcio. Pero tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude a ser constructores. Dice la palabra que la mujer sabia construye. ¿Sí se acuerdan? Proverbios 14:1. ¿Cómo dice? La mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, a la vez que cuidamos a nuestros hijos, también cuidemos a nuestros esposos, porque nosotras las mujeres somos esas centinelas que Dios ha puesto en el hogar y debemos de proteger a nuestra familia en oración. Yo tengo otro ejemplo muy lindo que quiero que lo podamos ver, y esto va para todos. No estoy predicando el día de hoy solo para las mujeres. Claro, los ejemplos están muy para las esposas, ¿verdad? Para las madres, pero también va para los jóvenes, va para los hombres, porque juntos estamos levantando esta generación que va a honrar al Señor. Y este otro ejemplo es el ejemplo de Abigail. Esta mujer cambió la atmósfera de su casa. Esta Abigail determinó un cambio para su vida, para su familia, a pesar de las circunstancias. Esta mujer, el marido de ella se llamaba Nabal. Este hombre era muy intenso, era un hombre que la Biblia dice que era un hombre insensato. Eso quería decir su nombre. Un hombre muy terco, podríamos decir, quizás en otras palabras. Pero la palabra dice, lo tengo en 1 Samuel capítulo 25 verso 14. 1 Samuel 25, 14. Dice la palabra del Señor que Abigail fue la que salvó a esta familia por causa de la sabiduría
que Dios había puesto en su corazón. ¿Qué sucede? Dice que este David vino con sus hombres y se acercó a Nabal pidiéndole ayuda. Tenían hambre y querían disfrutar de un bocado de pan, y se acercó a Nabal porque pensó que Nabal y sus hombres iban a recordar esos tiempos cuando estuvieron en el desierto, porque en el desierto David ayudó a Nabal. A los hombres les dio comida, los apoyó, les ayudó, y ahora David se encuentra en un momento crítico. Viene con sus hombres a buscar comida, a buscar ayuda, y Nabal, ese hombre, como dice la palabra, insensato, no le ayudó, sino que se portó mal en contra de David. Le negó la ayuda, le negó comida a los hombres de David. Y dice la palabra que esta noticia fue llevada a Abigail, lo que estaba pasando, porque David se enojó tanto cuando Nabal le negó comida a sus hombres, que prometió matar y acabar con todos los hombres de esta casa. Entonces dice la palabra: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Cómo le parece? Un hombre que no entró en razón, sabiendo que estaba comprometiendo la vida de todos los familiares de su propia casa. Porque hay gente así, hay gente que es bien, ¿cómo podríamos, qué sería otro sinónimo de terco? No quiero decir así, ¿verdad? Pero hay gente que es así bien testaruda, que no entra en razón, ve que el mal viene para su casa y no hace nada, como que no le importa, como que no valora, no honra a su esposa, no honra a sus hijos. Si este David viene con todo su ejército, ¿qué cree usted? ¿Quién era David? Era un guerrero de los fieros, de los buenos, de los poderosos, que podía acabar inmediatamente con los sirvientes de Nabal. Pero él se portó así, grosero, no apoyó, no ayudó, porque él era así. Él era un hombre, hay gente que es bien así, dura y bien hiriente, bien difícil de tratar, y no cambia. Yo creo que una declaración que siempre decimos funciona es: si yo cambio, todo cambia. Si este hombre hubiera dicho: bueno, vamos a apoyar, bueno chicos, sírvale, todo hubiera estado tranquilo allí, hubiera acabado la situación, la guerra, la atmósfera pesada se hubiera mejorado, y gloria a Dios, no estuviéramos leyendo esta historia. Pero el final de Nabal fue triste. ¿Por qué? Porque él actuó mal, él no cambió, él fue siempre duro hasta el final. Entonces, ¿qué sucede? La atmósfera de la casa se cambia con la sabiduría. Y esta mujer dice que entonces Abigail, seguimos adelante los próximos versos del 23 al 24, dice que entonces Abigail, cuando escuchó la noticia que venía muerte para su casa, que venía destrucción, que venía ruina, dijo Abigail, entonces dice que tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la voz, las palabras de tu sierva. Vean, ella tomó una actitud de humillación, una actitud de agachar la cabeza, porque hay veces que es más sabio agachar la cabeza y pedir perdón, ¿verdad? En algunas situaciones. Y en este momento ella entendió que la ruina venía. Dijo: ¿qué hago?
y buscó la sabiduría de Dios. Me imagino que fue una revelación de Dios. Preséntate ante el rey con ofrenda. No vayas con las manos vacías. ¿Y qué dice la palabra? Que cargó los asnos de regalos, ¿sí? De harina, de muchas cosas. Cargó los asnos y se fue ella personalmente. No mandó a un criado. Vayan, díganle a David que tenga misericordia de nosotros. Mire que pobrecita esta familia. Necesitan ayuda de parte del rey. Ahí, mandando el mensaje. No, ella se fue personalmente, tomó la ofrenda, se presentó delante del rey, inclinó la cabeza y presentó la ofrenda. Y tomó ese caso como suyo y le dijo que pusiera como en la cuenta de ella los pecados de ese hombre terco, que había hablado como una persona insensata, y pidió misericordia. Entonces una mujer llena de sabiduría, una mujer llena de la unción de Dios puede cambiar la atmósfera de su casa. Puede rechazar ese espíritu de enfermedad. Puede revocar ese espíritu de vicio, de muerte, de destrucción que viene, porque Satanás no tiene buenos planes contra nosotros. ¿Cuántos saben eso? Satanás tiene planes de destruir nuestras generaciones, pero en Dios hay vida, en Dios hay sabiduría, en Dios hay gracia y favor. Él nos puede dar esa sabiduría. Y en esos momentos críticos, actuar con la sabiduría de Dios, pedirle al Señor que nos guíe. Y esta mujer revocó la maldición de la muerte de su casa con un acto de humillación, con un acto de perdón. Y en la casa de Abigail vemos nosotros que cuando antes se respiraba muerte, amenaza, destrucción de familia, quizás vergüenza pública, todo eso fue revocado por una ofrenda que esta mujer presentó delante del rey, porque el Señor le dio la sabiduría, y el deseo de venganza que tenía David fue aplacado. Y en el camino David recibió a esta mujer, él recapacitó, y entonces esa atmósfera fue transformada por la sabiduría de Dios que había en esta mujer. Y me encanta este otro verso, el capítulo siempre 25, 32 al 34. Vean esto. Dice la palabra: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí que mañana no habría quedado nadie con vida de la familia de Nabal. ¿Cómo le parece eso? Había muerte, había una amenaza de destrucción para esa familia. David se dio cuenta que también él como rey estaba actuando quizás apresuradamente, que se estaba portando mal. Pero ¿qué dice la palabra? Que por el razonamiento de esta mujer, por la sabiduría de ella, David entró en razón, y en el camino hubo un cambio de planes. Y ahora ya no hay muerte, sino que hay una atmósfera de bendición, de cambio y de prosperidad en esa casa. Entonces ella evitó que entrara la muerte y el daño a su familia. Queridas mujeres, Dios nos ha puesto a nosotros y nos ha dado una gran responsabilidad, ¿sí o no? Entonces pidámosle a Dios la sabiduría. A lo mejor usted diga: ay, pastora, pero es que usted no conoce ese marido que yo tengo. ¿Saben qué? A este Nabal Dios lo cambió. Bueno, por lo menos no lo mató David, ¿verdad? David no derramó sangre, ¿verdad? No embarró las manos de sangre con Nabal. Pero tampoco Abigail se deshizo de él, ¿verdad? Con sus propias manos. Sino que él mismo, sentado en la casa, después llegó, le contaron la historia de lo que había sucedido. ¿Y qué le parece? Que le da como un ataque al corazón, no sé, sería ataque, derramo cerebral, creo que fue. Y el hombre murió sin que nadie le pusiera mano. Porque pues la rebeldía también tiene su recompensa. Y no estoy mandando maldiciones a nadie. Por favor, no me malentiendan, ¿verdad? Sino oremos al Señor que cambie a ese hombre rebelde. O viceversa, a veces el hombre es el sabio y la mujer es una
terca, ¿verdad? Así como este hombre, porque a veces los roles se cambian. Si estamos luchando con un esposo o una esposa terco, pongámoslo en las manos de Dios. Obstinado, dice Natalia, que es el término mejor, ¿verdad? Una persona obstinada de esa manera, que no cambia fácilmente, pongámoselo al Señor, oremos por él, llevémoslo a la cruz y apliquémosle la sangre, y usted no va a ver si no hay un cambio en esa casa. ¿Cuántos de nosotros éramos así? Obstinados, ¿verdad? Rebeldes. No nos gustaba que nos dijeran nada, éramos como que bien difíciles. Pero Dios ha tenido misericordia, nos ha cambiado, nos ha renovado. Y Él lo puede hacer con cualquier persona en esta mañana. Así que no luche en sus fuerzas, pídale a Dios sabiduría, haga lo que hizo Abigail. ¿Qué dice la palabra que hizo Abigail? Fue con ofrenda y fue con humillación, aleluya. Entonces pacte por su familia, dígale: Señor, aquí está mi esposo, lo pongo delante de la cruz. Humíllese delante de Dios por su marido o por su esposa y ponga ofrenda. ¿Qué fue lo que llevó ella delante del rey? Ofrenda. Sí, tremenda ofrenda preparó y la llevó delante del rey, y esa ofrenda trajo salvación. Entonces, cuando una mujer se levanta en Dios, hace que los planes del enemigo sean destruidos, porque Dios tiene buenos planes para nosotros. ¿Cuántos saben eso? Dios tiene planes de bien para tu hogar, planes de bendecirte, planes de darte un futuro y una esperanza, planes de levantar una generación que honre al Señor. Que cuando ya tú no estés acá, tus hijos sigan las pisadas del maestro, amén. Que tú dejes una generación, que tú dejes una generación que cumpla los planes y el propósito de Dios, porque tú la has levantado para Él. Entonces Dios te ha ungido para detener la muerte y la destrucción en tu casa. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. No sé cuál es la amenaza que hay para ti, pero Dios te ha levantado para que lleves protección a tu propia familia. Yo no conozco tu vida. Ahí a lo mejor tú estás escuchándome en la plataforma de Zoom, quizás allá en las plataformas digitales, recibiendo esta palabra esta mañana. No importa cuál sea la lucha. Quizás tienes luchas con tus hijos, con los pequeños, de pronto con los adolescentes o con los más mayorcitos, o quizás sea con el esposo. Parémonos delante del Señor esta mañana. Tomemos una ofrenda y presentémosla delante del Señor. Humillémonos delante de Dios y pidamos perdón al Señor por nuestra familia. Y presentémosla delante de Dios. Y usted va a ver cómo esa atmósfera de su casa cambia por una atmósfera de bendición, de paz, de armonía, de vida. Porque Dios tiene planes de bien para ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a reflexionar sobre esta palabra. Y yo quiero que con esta canción adoremos al Señor, y luego queremos hacer un llamado y una oración para bendecir la vida de cada uno de los que están en este lugar. David le dijo a esta mujer, David dijo a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió hoy para que me encontraras, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Yo te digo esta mañana, querida mujer, tú que estás en este lugar, tú eres bendita de Jehová. El Señor te ha dado simiente, que dice la palabra, que herencia de Jehová son los hijos. Esa es una bendición. Te ha dado un matrimonio y te ha bendecido. A lo mejor tú eres una mujer soltera, no tienes un esposo, pero Dios quiere que la sabiduría de Él esté en tu mente para que tú tomes las mejores decisiones con esa familia y puedas alinearte al propósito del Señor. Y todo lo que falta Él lo va a suplir, y se va a ir la ruina, la muerte, la destrucción, la soledad de tu casa. Y aleluya, porque bendita tú que estás escuchando esta palabra esta mañana. Oh, gracias, Señor. Bendito cada hombre que esté esta mañana en este lugar. Oh, Señor, tu palabra es vida, es espíritu. Cada persona que viene esta mañana y recibe esta palabra, si estás luchando con una mujer como Nabal o con ese espíritu de Nabal en tu casa, hoy es tiempo de llevarlo a la cruz, porque ese espíritu no se presenta solo en los hombres, muchas veces también en las mujeres. Pero vamos a erradicar ese espíritu del diablo y lo vamos a llevar a la cruz esta mañana, y vamos a orar por esa generación que es para Dios. Aleluya. Gracias, Jesús.
Te adoramos, Señor. Tu palabra la recibimos en nuestro espíritu. Si tú has venido esta mañana por primera vez y quieres un cambio en tu casa, levanta tus manos ahí donde estás, tu mano derecha. Lo primero es poner nuestra vida delante del Señor y decirle: Señor, te necesito en mi casa, te necesito en mi familia. Trae un cambio sobrenatural a mi casa. Que yo pueda ser ese hombre, esa mujer que vea el propósito en mis hijos, en mis generaciones, en mi hogar. Que yo sea ese hombre, esa mujer que profetiza vida, que tiene la sabiduría de Dios para llevar a esta familia a otro nivel, al nivel de bendición y de paz. Aleluya. Levanta tus manos y adora al Señor.